Bien, a continuación me corresponde explicar las estructuras selectivas if-else y switch case. ¿Cómo tomar decisiones en un algoritmo? Uno de los métodos para el control de la ejecución de los pasos de un algoritmo es la toma de decisiones. Estas se hacen a través de estructuras selectivas. Ellas se definen como un conjunto de alternativas de flujo, de las cuales solo se puede elegir por medio de la evaluación de una o más condiciones para continuar con la ejecución del algoritmo. Todas las alternativas finalizan en algo en común, lo cual puede continuar de forma secuencial. Estas se clasifican a su vez en condicional y selectiva. Dentro de las condicionales encontramos if-else, la cual hace la evaluación de una condición de estructura lógica sí. Si es que es verdadera, se ejecutan las acciones dentro del bloque, y si es falsa, continúa la ejecución del algoritmo. Sin embargo, también podemos contar con el si no, donde elegimos qué se puede ejecutar en caso no cumpla la condición. En el caso de la selectiva, encontramos el switch case. Dada una variable o expresión, se compara con una lista de valores, las cuales se define en el momento, y de ser coincidente con el valor de esta variable, se ejecuta el bloque definido para el caso. Esta es la explicación del if-else. Y en el caso del switch case se parece mucho al if. La diferencia es que compara la variable. Tiene la comparación de la variable con cada caso. Y dependiendo de si existe una igualdad, se ejecuta solamente este bloque de código. Bien, veamos casos prácticos, demostraciones. En este primer pantallazo podemos explicar que hemos definido una variable de tipo entero, hora, tomando en cuenta que las horas dentro del día equivalen normalmente a 24 horas. Pudimos haber elegido una sentencia if, determinando que una condición se cumpla, y de acuerdo a esa condición se puede imprimir buenos días. Para el caso, iniciamos con esta primera línea, con el if, donde condicionamos que si la variable hora era mayor o igual a 0 y era menor o igual a 12, podía imprimirse la palabra buenos días. Sin embargo, como se explicó al principio, también se pueden anidar la sentencia elif, donde se pueden agregar más sentencias de manera que se puedan aprovechar más condiciones. Para el caso del case, podemos especificar que en este caso también inicializamos la variable entera llave, en la cual se compara con cada uno de los casos. En el switch, que se compara la variable dentro del paréntesis, y para cada caso del valor comparativo con la variable se ejecutará una línea de código o un bloque de códigos dependiendo solo del caso. Muchas gracias. Buenas noches, a mí me toca hablar sobre los bucles while, for y do while. El bucle while es una sentencia de control de flujo que permite que el código repetidamente en función de una condición booleana dada. Acá tenemos la sintaxis y un flujo donde se ve que inicia el programa, comprueba la condición, esa sí es verdad, ejecuta el bloque de código, y si es falso termina. Como ejemplo tenemos un programa compilado en donde se va a ejecutar mientras el valor de x sea menor o igual a 10. El bucle for proporciona una forma concisa de escribir la estructura del bucle. A diferencia de un ciclo while, una sentencia for consume la inicialización, la condición y el incremento o decremento de una línea, proporcionando así una estructura de bucle más corta y fácil de depurar. Tenemos la sintaxis, tenemos un flujo donde se explica dónde inicia el programa, comprueba la condición, si es verdad ejecuta el bloque de código y si es falso termina.
Un ejemplo donde se va a ejecutar el for de donde x sea igual a 2 hasta que x sea menor o igual a 10. En el bucle do while es similar al while, con la única diferencia de que comprueba la condición después de ejecutar las instrucciones. El flujo sería el siguiente: se ejecuta el programa, se comprueba la condición después que se ejecuta. Si es falso, termina. Como ejemplo tenemos un compilado de programa. Como ven, x es igual a 25 y el while es si x es menor a 20. Esto va a funcionar si incluso la condición es falsa. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Buen día con todos. Me corresponde hablar acerca de arreglo unidimensional. Para empezar, hablemos de los arreglos. Son estructuras de datos que almacenan datos del mismo tipo. Los arreglos son entidades estáticas en cuanto a que su tamaño no cambia una vez que han sido creadas. En esta presentación podemos ver un ejemplo básico de lo que es un arreglo. Características. Almacena los elementos en posiciones contiguas de memoria. Tienen un mismo nombre de variable que representa todos los elementos. Los elementos son asignados a una posición dentro del vector. Y los arreglos trabajan en conjunto con índices que especifican la posición de cada elemento dentro del arreglo. Un arreglo unidimensional o vector se representa gráficamente de esa manera, como vemos en pantalla. Se le llama unidimensional porque es una lista de una sola dimensión, es decir, solo podemos guardar datos de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Su longitud o tamaño depende del número de posiciones que nosotros asignamos al momento de declarar el vector. Tenemos acá una representación gráfica de un vector, ¿no? Está dividido en 5 secciones y a cada sección se le conoce como posición. A continuación, visualizamos la sintaxis para crear y declarar un vector. Índice de un vector. Los vectores en conjunto con un índice que se representa gráficamente con una flecha, las cuales necesitan ser declaradas como una variable de tipo entero y por consecuencia deben tener un nombre y un valor de inicio o arranque. Este índice nos ayuda a recorrer todo el arreglo, tanto de ida como de regreso, con la finalidad de consultar, modificar, eliminar o insertar algún elemento en cualquiera de las posiciones del vector. Y para terminar tenemos un ejemplo de seguimiento de datos de un vector. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Rubén Mesa, continuando con el tema de arreglo bidimensional. Los arreglos bidimensionales son tablas de valores. Cada elemento es un arreglo bidimensional. Está simultáneamente en una fila y en una columna. En matemática, a los arreglos bidimensionales se le llaman matrices y son muy utilizados en problemas de ingeniería. Para declarar una matriz es relativamente sencillo. El proceso es aquel que si declaramos un vector, lo único que debemos hacer es agregar otro par de corchetes, como vemos en la imagen, de color verde, ¿no? Para indicar que el arreglo tendrá dos dimensiones en lugar de una sola. Las matrices están compuestas por filas que son los conjuntos de elementos unidos horizontalmente y conjuntamente de elementos unidos verticalmente. Al momento de la instancia de una matriz debemos especificar la cantidad de filas y de columnas que tendrá esta matriz. En concreto es 5 por 4, debido a que tendrá 5 filas y 4 columnas. Cada espacio de la matriz tiene asignada una coordenada. Esta coordenada es el número de filas y el número de columnas de la celda en cuestión. Por ejemplo, si deseo guardar un valor de esta posición, de utilizar 3 y 2. Ejemplo. Además, si ya conocemos la matriz de antemano, podemos cargar directamente sin usar la sentencia. En el proceso es parecido de un vector mostrando un arreglo de par de corchetes y dentro de los corchetes escribamos
nuevamente entre corchetes y separadas por coma. Las filas muestran la matriz. Básicamente el programa no identifica un vector cuyos elementos son otros vectores. Y queda así. Muchas gracias. Veremos sobre estructuras condicionales anidadas. Decimos que una estructura condicional es anidada cuando por la rama del verdadero o el falso de una estructura condicional hay otra estructura condicional. Esto me quiere indicar que por lo menos mínimo deberían haber dos estructuras condicionales para que se presente esta condición. En el diagrama de flujo que se presenta contienen dos estructuras condicionales. La principal se trata de una estructura condicional compuesta y la segunda es una estructura condicional simple y está contenida por la rama del falso de la primera estructura. Es común que se presenten estructuras condicionales anidadas aún más complejas, de mayor estructuras. Un diagrama de flujo de la lógica podría verse así. La primera estructura condicional compleja, si es verdadero, finaliza, si es falso, lleva la subestructura condicional simple, que tendrían igual las condiciones entre verdadero y falso. Se podría traducir esto a JavaScript con condiciones anidadas. Este es el equivalente en JavaScript. Este es el pseudocódigo. El contador es una variable en la memoria que se incrementará en una unidad cada vez que se ejecute el proceso. Se debe realizar la inicialización de un contador. Este valor por lo general comienza en 0. Se utiliza cuando los ejercicios requieren cantidades tales como cuántos estudiantes son mayores de edad, cuántas notas desaprobatorias tiene un estudiante o cuántos números mayores de 1000 hay. Un acumulador es una variable que suma sobre sí mismo un conjunto de valores, suma todos ellos en una sola variable. Se debe realizar la inicialización de un acumulador. Este valor por lo general comienza en 0. Se utiliza cuando en los ejercicios se requiere cantidades como la muestra total recaudada de ventas del mes, la muestra total del dinero retirado de la semana, muestra la suma de los 20 primeros números.